Vamos en Hechos 1:15. Hechos 1:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, yo me estoy dando la melodía, porque cuando leo la palabra, amado hermano, siempre leo con una melodía. Y me gozo leyendo la palabra de Dios con una melodía, escudriñando la palabra de Dios. Es tan bello, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 1, verso 15. Amén. Vamos Aleluya. a leer, amado hermano, hasta 26. Voy a tratar la manera de terminar luego esta enseñanza. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. En aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunieron, eran como 120 el número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todo su extraña derramaron y fueron notorios a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no hay quien mora en ella. Y tomó otro su oficio. Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que entró nosotros, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Bautista. Y orando dijeron: tú, Señor, que conozcas los corazones de todo nuestra cual estos dos has escogido, para que tomen parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y el suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Tendremos una oración. Señor, úsame, Padre, en esta enseñanza, poderoso Dios, que voy a dar a tu pueblo, Padre. Señor, enséñanos, Padre, a tu palabra. Es necesario, Padre, que conozcamos tu palabra. Es importante, Dios vivo, que tenemos conocimiento de ti, poderoso Dios, porque eres el mismo, Padre, la palabra. Es importante, Dios amado. Habla, Espíritu Santo, en mi boca. Habla y úsame para dar esta enseñanza. Amén. Y amén. Gloria. Se puede sembrar. Amado hermano, esta palabra, este estudio es tan hermoso y es tan bonito. Les expliqué a ustedes, amado hermano, sobre los hermanos de Jesús, sobre María, aquí un día jueves. Todo eso, amado hermano. Y quedamos ahí, amado hermano, donde ellos estaban unánimes, juntos, orando a las mujeres, con todos los hermanos apóstoles. Y ahora en el verso 15, el verso 16, donde Pedro se levantó dentro de esos 120. ¿Por qué Pedro se levantó aquí, amado hermano? Por eso la iglesia es necesario que oremos. Por eso la iglesia es necesario estar unánimes en una comunión. Porque aquí Pedro no se levantó a su voluntad. Aquí Pedro se levantó por la oración que ellos estaban haciendo. Escuchen, ¿cómo es cuando la iglesia están unánimes en oración, en ruego? El Espíritu Santo lo levanta a uno con más unción. Amada iglesia, esta palabra cuando yo miré, wow, yo no estoy a través por mi oración solo. Y medité mi vida, amada iglesia. Predico
oigo la palabra, pero no a través por una oración sola. También por la oración de ustedes. También por la oración de ustedes, amados, cuando estamos unánimes, hay cosas que suceden, hay cosas que pasan. Amén. Vemos, amado hermano, almas que están viviendo. No que esas almas vienen así nomás. Es por la oración que hace la iglesia. Todo eso, amada iglesia, ¿qué pasó con Pedro? El Espíritu Santo tocó a Pedro para levantar dentro de esos 120 almas. Primero, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Orando, en una comunicación con Dios, gimiendo, hablando. Entonces el Espíritu Santo tocó a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro cuando se levantó entre los 100 hermanos? Mira, que era necesario cumplir la Escritura, lo que el Espíritu de Dios dijo en Salmo. ¿Dónde lo llevó, amado hermano, el Espíritu Santo a Pedro? Lo llevó en el Salmo. ¿Cómo es el Espíritu Santo, amado hermano, que obra? El día jueves le dije que el Espíritu Santo os acordará. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo hizo a Pedro acordar del Salmo, de la profecía sobre Judas Iscariote. ¡Wow! ¡Qué hermoso es estar en oración, amado hermano! ¡Qué lindo es estar unánimes! ¡Qué bello es! ¡Qué lindo! Escuchen, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hombres y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca que fue un guía de los que prendieron a Jesús. La profecía, amado hermano, ya estaba. Que Judas, que uno de los apóstoles iba a entregar a Jesús. Que ese apóstol, amado, que entregó a Jesús, que es Judas, ¿cómo se dice? Se mató, él se ahorcó. Se suicidó. Exacto, gracias. Se suicidó. Escuchen. Y él se suicidó y ya estaba escrito, sí. Escuchen también. Pero el Espíritu Santo dijo en la boca de David que era necesario que alguien tome su oficio. Judas murió joven. Judas dejó su hijo. Judas dejó su esposa. Porque la profecía lo dice. Murió joven. ¿Por qué murió joven? Porque el enemigo entró en él. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Por eso me gozo, amado hermano, que el Espíritu Santo os acordará. Hizo acordar a Pedro. Lo llevó a Pedro en el Salmo para que se cumpliese la palabra. Allí no fue Pedro. Pedro es un instrumento. Pedro es un vaso útil de Dios. El Espíritu Santo lo llevó en Salmo. En Salmo 109:8. Vamos a ver esta palabra. Yo lo voy a terminar pronto, amada iglesia. 109:8. Escuchen. ¿Cómo? Escuchen. Sea sus días pocos. Escuchen. ¿Dónde el Espíritu Santo le llevó a Pedro? Desde acá en el Salmo. Sean sus días pocos. Salmo 109:8. Sean sus días pocos. Tome otro su
que Judas murió de temprana edad. Judas no murió ya anciano. Judas murió de temprana edad. Tome otro su oficio y su hijo sea huérfano y su mujer viuda. ¿Cómo es la palabra explica, amado hermano, tan hermoso? Y esto es lo que trajo Pedro a los 120. Pedro predicó sobre eso. Y era necesario. Escoger a otro para el lugar de Judas. Porque estaba incompleto. Eran 11. Y necesario meter a otro para que se cumpliera el número 12. Por eso Pedro se fue para allá a traer ese mensaje que ya estaba escrito, que era necesario. Escuchen lo que dice acá. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Está hablando del ministerio del apostolado. Judas tenía parte en el ministerio apostolado. Judas caminó con el Señor Jesús. Judas estuvo con el Señor Jesucristo desde el bautizo del Señor Jesucristo con Juan Bautista hasta que lo entregó. Judas andaba con Jesús. Judas caminaba con él. Judas miraba milagros. Judas miraba cómo Dios los sacudía, los endemoniaba. Judas caminaba con el Rey de Reyes. Hasta Judas echó demonios. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su discípulo para que se fuera a echar demonios. Judas estuvo en esa parte también. Pero entró el enemigo en Judas y Dios le aconsejó Judas muchas veces. No es que Dios ya tenía planeado sobre Judas eso, no. Dios no quería que pasara eso. Por eso Él siempre lo aconsejaba a él. Pero él a través por el amor al dinero, por el amor, mira, a la lana, a la plata. Se aparta de este bendito, de este bello, de este hermoso. Porque raíz de lo malo es el amor al dinero, dice la palabra. Por eso era Judas el que dijo cuando llegó la mujer a derramar perfume en la piel en el pie del Señor Jesucristo. ¿Por qué no vendimos eso en tanta dinero? Fue Judas. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero. Le gustaba el dinero. Y por eso lo vendió el Señor Jesucristo por dinero. ¿Cómo es cuando uno ama más el dinero que a Dios? ¿Cómo es, amada iglesia, cuando uno ama más el dinero que a Dios? El dinero es importante. Cada uno tenemos necesidad, yo tengo necesidad. Pero sobre todo, que no perdemos el amor a Dios. Que no perdemos el amor a Dios. ¿Por qué? Porque uno puede perder. Así como perdió Judas, se fue al lugar donde corresponde. Escuche. Esto es un mensaje. A veces nosotros, amado hermano, no meditamos la palabra. Uno se puede perder por el amor al dinero. Se puede enfriar por el amor al dinero. Amén. Ya no va a tener el mismo misión a tener por el dinero. Escuche. Aleluya. Dice, y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, alquiló un campo y cayendo de cabeza se reventó para la mitad y todas sus extrañas se derramaron.
lo que sucedió con él, amado hermano. Dice la palabra acá, amado hermano, que, escuchen, con el salario que él recibió, compró un campo. Escuchen. Y pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Con el dinero que recibió, no fue Judas que compró, sino el dinero que recibió. Porque dice San Mateo que llegó y dejó tirado el dinero en el altar. Y los ancianos, los sacerdotes lo levantaron y con eso compraron el campo que se llamaba el campo de sangre. Escuchen, muchos se confunden con la palabra, muchos se equivocan con la palabra, pero ¿por qué aquí que Judas compró con su salario y el otro dice que compraron los ancianos? La palabra es clara, amada iglesia. Aquí dice con su salario, no fue Judas personalmente. La palabra de Dios dice que con su salario, no fue Judas personalmente, sino el dinero que lo recibió por vender al Señor Jesucristo. Por ese dinero compró un campo. No fue Judas personalmente, el que llevaron a ese dinero fueron los ancianos. Vamos a leer para que entienda Mateo, amado. Mateo 27, verso 7. Escuchen. Y después de consultar, compraron, vamos a ver el 6. Los principales sacerdotes tomando las piezas, oigan bien a la palabra. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata. Dijeron, Mateo 27, 6. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echar esto en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo al alfarero que se sepultara de los extranjeros. Escuchen. Escuchen. Aquí dijeron que Judas llegó a tirar la plata. Lo vendí a uno que no tenía culpa de morir. Eso es lo que dijo. Y ella dice, aquí a nosotros, ¿qué nos importa? A nosotros, ¿qué nos importa en usted? Y Pedro dice la palabra más arriba ahí, dejó tirado la plata. Y ellos se levantaron fuera a comprar un campo, los sacerdotes. Pero acá el hecho dice que con su salario, no podemos poner, que hay mucho dice, pero acá dice que fue Judas. No, por el salario que compró el campo. No fue Judas persona. Por el dinero, escuche, vamos a decir. Pues el salario sigue entre un campo, cayendo de cabeza, reventó por la mitad y toda su extraña se derramó. Otra palabra que siempre lo confunden a los cristianos. La Biblia a veces dice uno, ¿será que es verdad o mentira? La palabra de Dios es verdad. Aquí necesitamos leerlo, escudriñarlo bien. Aquí dice la palabra, escuche. Este mismo sale de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó para la mitad y toda su extraña se derramó. En el otro pasaje dice se ahorcó, pero acá dice se cayó y se reventó. Quiero declarar esa palabra. Volvemos en Mateo capítulo 20 para que entiendan. Escuchen, 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era contado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes
y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros ahí? Y arrojó la pieza de la plata en el templo y salió y fue y se ahorcó. Escuchen, ¿qué es lo que dice la palabra? Hay muchos que se confunden. ¿Por qué dice que se ahorcó acá? Y en otra palabra dice que se cayó y se reventó. ¿Por qué la palabra dice así? La palabra está en clara, padres. En la palabra no hay confundición. Es el mismo Dios que habla acá. La verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo va a andar mentira en la palabra de Dios? Escuchen. Los príncipes, tomando las piezas de plata, dijeron: no, él dice echar, voy a... Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero el hecho dice que se cayó. Oigan, quiero explicar esta palabra. Atención a esta palabra, madres. Judas se ahorcó y se cayó. Hay que juntar las dos palabras. Judas se ahorcó. Mira, se ahorcó, por ejemplo, en un árbol y se ahorcó. A lo mejor, porque la palabra no lo dice, se reventó la cuerda y se cayó. O se soltó la cuerda, nadie sabe, pero lo que sé, que se ahorcó y se cayó y vino hasta abajo, como dice acá. Mira, y cayendo de cabeza. Cayendo tiene que decir que estuvo en arriba y cayendo de cabeza, escuchen. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, escuchen. Y todo su estrago se derramó. Judas se ahorcó. A lo mejor, o se soltó la cuerda, no sé. Pero lo que sé es que se ahorcó, se amarró y se cayó para abajo, se reventó. No hay nada de confusión en la palabra. No hay nada de confusión. Hay que juntar la palabra para tener sabor, para no confundir a otro, para no confundir a mi hermano, a mi hermana, para que mi hermano se va con la palabra gozoso. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Vamos a ir más rápido. Y fue notorio todo habitante de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama el propio lengua Adel, que quiere decir campo de sangre, lo que compraron por el salario que recibió Judas. Por esto está escrito en el libro de Salmo: si echa la diestra en su habitación y no hay quien more en ella y tome otro su oficio. No voy a estar mucho acá porque quiero explicar más en otro trabajo. Pero aquí habla ya del campo que compró Judas a través por el salario. Y también, amado, el Salmo 69:25 habla de esto también. Y no hay quien mora en ella y tome otro su oficio. En Salmo 69:25, vamos para allá, hermano. Yo voy a terminar luego. No importa si no terminamos todos los versículos. Salmo 69:25. Salmo 69:25. Asolado y en su tienda no haya moradores, así como dice acá. Si echa su diestra y su bendición y no haya quien more en ella y tome otros oficios, así como dice esa. ¿Cómo Pedro ocupaba todo este versículo? Por
oración de los creyentes. Por estar orando, el Espíritu Santo hizo que Pedro acordaba de esta salmo. ¿Cómo es, amado hermano de Dios, cuando uno está metido y cuando la iglesia está orando? Dios lo levanta a uno grandemente. El 21, lo voy a terminar. Él ahora va a hablar quién será el que va a tener el lugar de Judas. Ahora va a hablar quién será, quién va a ser ahora. Porque somos 11, necesitamos otra hora. ¿Quién será? Escuche, vamos a ir conforme. Es necesario, pues, que este hombre que haya estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Aquí es necesario, es importante, muy necesario. Pedro digo que es necesario a través por el Espíritu Santo, a través por el mismo Dios, no hablando carnalmente, aquí a través por Dios, que es necesario, importante, que ese hermano que va a tener el lugar de apostolado tiene que estar con Jesús hasta que fue bautizado por Juan Bautista, hasta que fue recibido allá arriba en el cielo. Eso es lo que dice esta palabra. Esto es lo que enseña esta Santa Escritura, sin salir de la palabra, sin salir de la Santa Escritura, que es necesario que este hermano está con el Señor Jesucristo, empezó a ver los milagros, lo que hacía Jesús, que no se apartó de Jesús hasta que cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, hasta que fue recibido allá arriba del cielo. Eso es el requisito de un apostolado. Tiene que ver al Señor Jesucristo cara a cara. Tiene que ver el Señor Jesucristo cómo hizo los milagros. Porque ahí había 120. Y de entre 120 que era necesario, muy importante. A ellos no dijeron, bueno, escogemos ahora a cualquiera. No. Sino Dios mismo dijo que es necesario. Si fuera así nomás carnal, bueno, pongamos tal. Pero Dios, a través de su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo que es necesario, que es importante. Es necesario, pues, de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Comenzando, escuchen, ¿dónde? Escuchen, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El requisito de un apóstol. El requisito de un apóstol. No ataco a los hermanos que se llaman apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado un milagro. Hay que tener el amor. Lo que yo hago es explicar la palabra. Y si yo no explico la palabra, Dios no puede revelarme más. Eso lo tengo por seguro. Eso lo tengo por seguro, amado. Si yo no explico la palabra, bueno, ¿qué va a decir el que va a decir? No. Yo lo que hago es leer la palabra y dar lo que es. No importa si me queda en problema. No importa. Porque si yo no doy, Dios no puede revelarme más palabra a mí. En ese pues, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Yo lo leía, vamos a terminar ya. Allí había 120, pero dentro de esos 120 solo habían dos que estaban con Jesús desde cuando fue bautizado por Juan Bautista hasta que fue recibido en el reino del cielo. Nomás encontraron a dos. Allí no llamaron a 4, a 5. Usted ven para acá, usted aquí, no. Sino ellos empezaron a ver de eso, dentro de esos 120, a él hermano estuvo, y a él también. Encontraron a dos. Eso es lo que explica la palabra, eso es lo que dice la palabra. Yo puedo entender y comprender la palabra. Y señalar a dos, a José Matías Bersabá, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Dos hermanos que estaban con Jesús cuando predicó, cuando enseñó, cuando fue crucificado, cuando resucitó, cuando fue recibido de Dios. ¿Están entendiendo la palabra? Okay. Y orando dijeron: tú, Señor, escucha, aquí nada que ver el hombre, o fue Pedro que escogió a él, o los hermanos, no. Escuchen, encontraron a los dos, ellos, ahora oraron, ¿quién va a ser de estos dos? Allí nunca dijeron, vamos a, escuchen la palabra, amada iglesia. Es bueno leer la palabra y meditar la palabra. Allí esos dos estuvieron con el Señor Jesucristo, esos dos hermanos. Pero de esos dos hermanos nomás escogieron uno. Y si fuera, escuchen, que el ministerio apostolado aún hasta ahora hubiera puesto a otro, ellos dos para ser parte ahora. Pero no, porque no, el número era 12. 12 apóstoles, el judío, y uno para gentil, que es el apóstol Pablo. Muchos se confunden que Pedro, ¿por qué Pedro se adelantó? No hubiera adelantado, no. Era Dios que estaba hablando acá. Ese apóstol tenía que ser Pablo, no. Pablo fue llamado para los gentiles. Pablo fue llamado para los gentiles y otros 12 para el pueblo de Israel. ¿Entiende y comprende la palabra? Y allí nomás lo levantaron a un escogido. Dios escogió a uno. Dios dijo, a él también voy a poner de apóstol ese dos porque estuvieron conmigo. No. Porque era necesario que se cumplieran los 12. Y si era, mira, y si el apostolado sigue siendo en este tiempo ahora, a lo mejor Dios desde allá empezó a llamar más apóstoles, pero no, la palabra de Dios no nos dice nada. Leí la palabra, de hecho, hasta Apocalipsis, de toda la carta, nunca va a encontrar otro apóstol que va a ser llamado. Ahí va a haber maestro. Ya no va a encontrar quien fue llamado. O si hay alguien acá que ha leído la palabra, donde menciona que fueron llamados más gente apóstol en la Biblia. No, amado iglesia. El último fue, amado hermano, Elías. Yo lo voy a terminar. Es necesario explicar esta palabra. Es necesario. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de estos dos, muestra cuál de estos dos has escogido. Escuche, ¿quién escogió acá? ¿Fueron los hermanos? Tenía que ser Dios que tiene que escoger. El apóstol nunca puede escoger por un hombre. O él mismo, ahora yo me voy a ser llamado apóstol. No. Muchos le han dejado el ministerio pastoral por el apóstol. Ahora me puede llamar apóstol. ¿Por qué? Porque ya
orando dijeron, tú Señor, que conozcas los corazones de estos dos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos orando y le dijeron, tú Señor, a él, a Dios, conoces el corazón de estos dos. ¿A quién vas a escoger? ¿A quién tú vas a escoger? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para que tomen parte de estos ministerios apostolados de que cayó fue por televisión para que irse en su propio lugar. Ellos dijeron, Señor, muestra quién va a estar al lugar de Judas. Y Señor lo mostró. Y fue mismo Dios lo escogió. Lo voy a mostrar con la palabra. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Ellos oraron. Cuando ellos empezaron a orar, hicieron suerte. ¿Dónde va a caer el suerte? Esa suerte, amado hermano, es igual como hicieron con Jonás. Cayó el suerte a Jonás. Es el mismo suerte. Y el suerte, ¿quién lo escoja? Dios. Hay nada que ver, amado hermano, si lo hombre. Proverbios 16:38. Es necesario un apostolado ser llamado por Dios. Salmo o Proverbios 16:38. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Entonces, los proverbios. Entonces, 10:38. Ahorita vamos a buscar 33 17 16 33. 16 bendito Dios como Dios. Aleluya. Escuchen la palabra. Proverbios 16:33. Oiga, léalo hermano. La suerte se echa en el regazo más que Jehová en la bendición de ella. Escuche. ¿Quién fue la decisión de escoger a Matías como apóstol? Hicieron suerte. ¿Quién estaba encargando de esa suerte? Jehová. Le duele. La suerte se echa en el regazo. Mas Jehová es la decisión de ella. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Lo termino, amado hermano. Son dame unos 5 minutos. Es Dios el que escogió a Matías, porque él mismo en Proverbios 16:33 que la decisión de suerte es Dios. Fue Dios y fue contado, claro. Y ahí se cumplió los 12 apostolados. Vemos, amado, como le dije, él fue el último donde lo escogieron al apóstol, el ministerio apóstol. En el otro carta, en Hechos, no vas a encontrar dónde van a ser llamados los cristianos apóstoles. Porque solo más 12. Lo termino, por eso lo termino. Efesios 2:20. Para que se van con la palabra, amado hermano. Escuchen. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal pero del ángulo de Jesucristo mismo. ¿Por qué nomás
Dios menciona esos dos ministerios. El otro no puedo meterme allá. Quiero explicar sobre el apóstol. Edificados, escuchen, edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Oiga, atención. Lo que yo predico acá, predico lo que dejaron los apóstoles. De eso estaba hablando la palabra en Efesios capítulo 2, verso 20. Edificamos sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la doctrina que dejaron los apóstoles. Yo no predico otra doctrina que no fueron dados a los apóstoles. Todo predicador predica la doctrina lo que dejaron los apóstoles. Si yo soy apóstol, le preguntamos, ¿has hecho una doctrina? ¿Has puesto algo? No. La palabra de Dios ya fue cerrada. Yo estoy ahora en la doctrina en lo que dejaron los apóstoles, los profetas. En la doctrina, escucha, si un ángel baje del cielo os anuncia otro evangelio, sea anatema. Ya no va a haber otro evangelio. Ya no va a haber otra doctrina que así. No. La doctrina ya fue cerrada. La Biblia empezó de Génesis hasta Apocalipsis y fue cerrada. Ahí está la doctrina. Aunque hubo un ángel que va a decir diciendo otra vez sea anatema, que no es parte del evangelio, sea malditos. Eso significa la palabra, sea maldito. Eso dijo Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo. Yo lo que predico es la doctrina que dejaron los apóstoles y los profetas. Edificado pues sobre el fundamento del apóstol y los profetas. Termino. Apocalipsis. Escuchen, 21 es. Escuchen esta palabra. Yo lo que traigo es palabra de Dios. Yo no traigo otra cosa. Y conforme a la Santa Escritura. Escuchen. Esto es la Nueva Jerusalén. No quiero meterme ahí ahora. Solo lo que quiero dar sobre los apóstoles. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombre escrito que son de los... Escucha, vaya hermano. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y las puertas 12 ángeles. Y nombres escritos que son los de las 12 tribus. Está hablando de la profeta. De los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur, al puerta occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escuchen. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombrados de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí no dice 13, ni 14, ni 15, ni 20. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Columnas. Tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los apóstoles son el cimiento. Por ejemplo, escuchen, yo le voy a terminar esta palabra ya. Por ejemplo, esa está agarrando la casa, este poste. Y esta otra poste también. Y esta otra poste. Ellos son el poste de la
Evangelio. ¿Por qué? Por la doctrina que ellos dejaron. Por la doctrina que ellos escribieron. Y la palabra que son los simientes del Evangelio. Y los que vienen, es un ejemplo que estoy, los que vienen, por ejemplo en Guatemala, se hace, lo mete un hierro y lo mete cemento y eso se queda fuera. Y los bloques son los que vienen para construir la iglesia de Dios. Son los cristianos. El fundamento ya está. El Cristo Jesús es la roca. Y a través de la roca están los apóstoles. ¿Por qué? Por la doctrina. Y de eso vienen los cristianos. El Cristo es la piedra. El fundición, digamos, que lo tiene agarrado. Y los postes son los apóstoles. Y los ladrillos somos nosotros, que creemos en la doctrina, que creemos en Cristo Jesús a través por los apóstoles. ¿Entendieron la palabra? Amén. Eso habla la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuánto comprendieron la palabra? Amén.